años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente. Por supuesto, hoy en Venezuela, en medio de masivas protestas de la oposición y el oficialismo, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo. De inmediato, los presidentes de los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, el secretario general de la OEA, reconocieron a Guaidó como presidente interino. Hace unos minutos, Diosdado Cabello llamó a realizar una manifestación de respaldo a Maduro y apeló a la unidad de las que llamó fuerzas revolucionarias para así enfrentar, en sus palabras, cualquier agresión. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Hay un debate, por supuesto, porque nos preguntamos hoy si Venezuela realmente logrará una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó. ¿Es constitucional la autoproclamación como presidente interino de Guaidó? ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional para contribuir a esa llamada transición democrática en Venezuela? Y por ende, Venezuela hoy, en este momento, tiene dos presidentes, tiene dos poderes. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos le pide a Maduro que renuncie y que deje el poder. ¿Lo hará Nicolás Maduro? Ese es el tema de hoy en Suma la Noticia. Bienvenidos. Vamos con Maduro. Y a esta hora, el señor Nicolás Maduro, el presidente ilegítimo de Venezuela, está dirigiéndose a una parte de la ciudadanía. Escuchemos. Por eso es importante multiplicar la verdad. Nosotros venimos de las calles, del pueblo profundo, y a este palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo. Y a este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. Somos una fuerza popular que ha dado una batalla inmensa desde América Latina por abrir un camino pacífico, electoral, legal, constitucional, para los cambios profundos, para los cambios progresistas. Esto pasa a esta hora en una parte de las calles de Caracas, cuando Diosdado Cabello ha dado una declaración y Nicolás Maduro está hablando de cómo fue que ellos llegaron al poder en Venezuela. En medio de todas estas manifestaciones de la oposición en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Guaidó toma este juramento activando el artículo 233 de la Constitución, que establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento cuando exista abandono del cargo, algo que la Asamblea Nacional considera que es una realidad desde el 2017 por el incumplimiento de deberes constitucionales por parte de Maduro. De inmediato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que reconoce al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo interino del país suramericano. Un paso con el que busca aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido por mucho tiempo a manos del ilegítimo régimen de Maduro. Hoy, oficialmente, he reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Y mucha atención, porque después de que Estados Unidos reconociera al presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a los manifestantes oficialistas a marchar hasta el Palacio de Miraflores para respaldar a Nicolás Maduro. Aseguró que la revolución no tiene fecha de vencimiento. Hoy, los lacayos del imperio
apoyados directamente desde Estados Unidos, dicen que ya hasta hoy es presidente Nicolás Maduro. ¿Por quién votó este pueblo que está aquí? Porque a partir de esta noche nos instalemos en vigilia frente al Palacio de Miraflores. Así como lo hicimos aquel 11 de abril. Y que cuando ellos quieran, nosotros queremos. Cuando ellos quieran, nosotros queremos. Doy instrucciones al Partido Socialista Unido de Venezuela. Doy instrucciones al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la JPSUV, para que nos organicemos y estemos allí frente al Palacio. Dale. La pregunta de hoy entonces es: ¿Venezuela logrará una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó? El hashtag de hoy es Zoom23E. Vamos a debatir este tema. Saludo en Miami, Florida, a Asdrúbal Aguiar. Él es secretario general de IDEA, exministro de la Secretaría de la Presidencia, abogado constitucionalista. Asdrúbal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Grato, placer saludarte. Gracias, está con nosotros también Rosmit Mantilla, diputado en el exilio por Voluntad Popular desde Lyon, Francia. Nos acompaña. Diputado Mantilla, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. Asdrúbal, quisiera empezar para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, cuando la mayoría de los países, bueno, México ya ha dicho que no reconoce a Juan Guaidó, pero la mayoría de los países de América Latina, y de esa forma también lo hace Estados Unidos, reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Qué significa eso para Nicolás Maduro? Mira, eso me permite precisar una expresión que se utilizó en la introducción del programa y que no es adecuada, no es la correcta. Juan Guaidó no se ha autoproclamado presidente interino de Venezuela. Solo se autoproclaman quienes usurpan el poder público de acuerdo con el orden constitucional. En Venezuela se ejercen cargos públicos por disposición de la Constitución o por elección popular directa y secreta. En el caso de Nicolás Maduro, fue declarado usurpador del orden constitucional, usurpador de las funciones presidenciales por no cumplir con las condiciones constitucionales ni haber sido el producto de una elección popular directa y secreta. En esos casos, ¿qué prevé nuestra normativa constitucional? Que a falta de presidente electo para el día 10 de enero, cuando debe asumir el nuevo presidente de la República para el periodo constitucional sucesivo, no encontrándose él, el presidente de la Asamblea Nacional como competencia inherente por disposición mandatoria de la Constitución, es el presidente encargado de Venezuela. Asdrúbal, si usted me permite, si usted me permite, voy a ser maleducada, Asdrúbal, porque tengo a Gustavo Tarré Briceño desde Washington, D.C. Él tiene poco tiempo y nos está atendiendo hasta el momento la llamada. Él es representante ante la OEA designado por la Asamblea Nacional. Esto pasó el día de ayer. Señor Gustavo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues gracias a ustedes por invitarme a conversar con. Gracias por su paciencia, sé que nos ha estado esperando. ¿Cómo mira usted lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? ¿Podríamos decir que hay entonces dos poderes paralelos o cómo va a ser el movimiento de aquí al futuro con un presidente interino de Venezuela reconocido por la comunidad internacional? Bueno, es un momento extremadamente dinámico, que cada minuto hay acontecimientos nuevos. Es muy difícil hacer un diagnóstico riguroso cuando las cosas están cambiando a una velocidad muy, muy grande. Ahora, el hecho es que de conformidad con la Constitución de Venezuela hay un solo presidente, es el presidente interino Juan Guaidó, y hay un usurpador que se llama Nicolás Maduro, que se resiste a entregar lo que le queda de poder. Y bueno, es una cosa que tiene que resolverse en las próximas horas. Y usted dice que tiene que resolverse en las próximas horas. ¿Cómo, señor Tarré? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen un nuevo comandante en jefe, que es el presidente Guaidó. Y lo que se le pide a los soldados no es que insurjan en contra de un gobierno, es que lo obedezcan a su comandante en jefe, es que cumplen con la Constitución. Y bueno, y lo que hay que negociar con Nicolás Maduro no es si se va a ir o no se va a ir, sino cuándo y cómo se va a ir. La bolita, como dicen en el argot popular, entonces, señor Tarré, está en las manos de las Fuerzas Armadas. ¿Son ellos los que tienen que salir a decir que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino? Son varios reconocimientos que son muy importantes. ¿Fuerzas Armadas? ¿Qué más?
ninguno es excluyente. El reconocimiento del pueblo lo vimos en toda la semana y sobre todo el día de hoy. El reconocimiento internacional está tomando unas proporciones de avalancha. Lo que falta entonces es el tercer reconocimiento, que es el de la Fuerza Armada, y con eso completamos las tres patas de este taburete. ¿Cómo entender o cómo poner el contexto de un presidente interino que tiene que hacer qué, señor Tarré? Porque, pues, por supuesto, y Estados Unidos ha sido clave en decir que es un presidente interino, reconocido como presidente del momento. ¿El señor Guaidó tendría que llamar a elecciones? Claro, esa es precisamente la característica de un presidente interino en una democracia. En un plazo que no podemos medir exactamente porque tiene que ser breve, pero lo suficiente para poder organizar unas elecciones realmente democráticas. Durante muchos años el poder del voto en Venezuela ha estado secuestrado por autoridades electorales absolutamente sometidas a los designios del régimen, por una perversión de la voluntad de los electores por la vía de la compra del voto, del chantaje, de ofrecerle a las madres comida para los hijos a cambio del sufragio, por una autoridad electoral que cuenta los votos de manera tal de que el gobierno nunca pierda. Todo ello hay que cambiarlo, hay que hacer un registro electoral, hay que nombrar una autoridad electoral que es imparcial. Esto puede tomar algunos meses, pero el carácter interino del gobierno de Guaidó precisamente tiene por objeto organizar estas elecciones, pero durante ese lapso hay que empezar también la reconstrucción de Venezuela, hay que empezar la recepción de la ayuda humanitaria, porque son demasiados los venezolanos que están sufriendo enfermedades y hambre, y bueno, y ese es un trabajo inmenso que le toca al gobierno interino. Perdone que yo sea no tan optimista o lo vea como más complicado. ¿Lo están dando por hecho, señor Tarré? ¿Están dando por hecho que Nicolás Maduro hoy por hoy está fuera y Venezuela camina en una senda democrática? No, yo no doy, lo primero no lo doy por hecho, lo segundo sí, Venezuela va caminando a una senda hacia la democracia. Entonces, bueno, en el camino hay obstáculos, y en el camino hay dificultades, pero yo creo que hay legítimas razones para ser muy, muy optimistas. Optimistas frente a un régimen que ha torturado, asesinado, apesado, que no le ha importado a sus ciudadanos, que tiene presos políticos. ¿No hay temor que a Juan Guaidó le pueda pasar lo mismo y la misma suerte? ¿Qué cambió de hace 15 días al día de hoy? Bueno, mira, ha cambiado primero que todas las dictaduras se acaban. Eso que usted me ha dicho de la dictadura venezolana se puede decir de todas las dictaduras que ha habido en el mundo. Y sin embargo, esa gente que mata, que asesina, que atropella, que violenta, llega un momento en que ya no pueden seguir más y salen del juego. En consecuencia, ahorita hay una conjunción de muchos factores que nos indican que esa posibilidad está muy abierta. De que no estoy diciendo que es imposible que en base a represión y a muerte Maduro pueda permanecer unos días, unas horas, pero yo no creo que sea mucho tiempo. Voy a agradecerle a Gustavo Tarré Briceño, él es representante ante la OEA designado por la Asamblea Nacional. Señor Tarré, mil gracias por su tiempo, muy amable. A la orden. Gracias. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro en ese momento que se está refiriendo directamente a los Estados Unidos. Habíamos visto en la historia de Venezuela, a través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy se comieron la luz, Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra!
Procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a esta decisión soberana y necesaria, muy necesaria. A Venezuela se respeta y nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer respetar a esta tierra sagrada. Nicolás Maduro acaba de decir que rompe relaciones con Estados Unidos y le da 72 horas a todos los funcionarios estadounidenses de la embajada, diplomáticos, consulares, para salir del país. Conversábamos con Asdrúbal Aguiar, él es secretario general de IDEA, exministro de la Secretaría de Presidencia. Asdrúbal, lo interrumpía, pues entendía usted que teníamos al representante ante la OEA, el señor Gustavo Tarre, pero ¿cuáles son los escenarios a los que se enfrenta en estos momentos Venezuela? Porque imagínense, lo que yo le preguntaba al señor Tarre, Maduro entonces es un poder paralelo, tomando otro tipo de decisiones, rompiendo relaciones con Estados Unidos. No, hay dos realidades en Venezuela y eso es indiscutible. Hay una realidad de orden constitucional. ¿Dónde está esa realidad constitucional apegada al Estado de Derecho? En el órgano que fue producto de la elección universal directa y secreta de los venezolanos. ¿Dónde no está la realidad constitucional, sino de facto la de Nicolás Maduro, que de espaldas al orden constitucional, sin mediar una elección universal directa y secreta por parte de los venezolanos, usurpó las funciones de presidente de la República una vez concluido su mandato y pretende prorrogarse en el ejercicio del mismo por la vía de facto? Yo podría poner una situación que en paralelo es fácil que lo entienda la audiencia. O sea, hay una realidad de facto que ha vivido Colombia, que es el caso de la narcoguerrilla. En Venezuela está secuestrado el poder por una estructura dependiente de las organizaciones narcocriminales. Y en el orden jurídico y constitucional está el Estado colombiano. Hay una conflictividad que ciertamente tiene a dos actores sobre el mismo tablero. En este caso, Nicolás Maduro está moviendo una pieza. ¿Cuál es? Bueno, rompo relaciones con los Estados Unidos. El problema reside en que el apoyo y el respaldo al presidente interino de Venezuela, Guaidó, que es un respaldo que obtiene por parte de la Constitución, lo tiene por parte de la mayoría de los Estados miembros de la comunidad jurídica internacional. Entonces, obviamente, este es un juego complejo y por eso el restablecimiento de la progresividad constitucional tiene sus pasos. Y en ese escenario nos estamos moviendo en estas circunstancias. Claro, pero me quedo pensando, tienen 72 horas según Maduro, y estos son los que apoyan a Guaidó y los que han dado esta fuerza, me refiero a estos, a Estados Unidos para estar ahí, entonces... Sí, pero mucho antes de que Estados Unidos se pronunciase, Canadá lo hizo, lo hizo el Grupo de Lima, lo hizo Ecuador, lo hizo Chile, lo hizo Brasil, lo hizo Paraguay, lo hizo Perú, le cuelan exclusivamente al señor Maduro como vínculos diplomáticos reales y efectivos en el hemisferio, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Bolivia. Pero la totalidad de los miembros, en este caso del sistema interamericano, han sido claros y categóricos mucho antes de que Estados Unidos se pronunciase en esta circunstancia. Ya lo ha hecho recientemente junto al presidente Duque, el presidente Bolsonaro. ¿Qué va a hacer él? Y aquí hay algo que señalaba Gustavo Tarre con mucha pertinencia.
¿Ante qué dilema estamos? Las Fuerzas Armadas, que constituyen la base fáctica de la cual depende la estabilidad y la gobernabilidad de la República, está ante una circunstancia en la que debe resolver. O apoya la vigencia del orden constitucional y democrático en donde reside y en donde se encuentra, o apoya a un régimen usurpador y de facto que no tiene soporte constitucional para su ejercicio, con el agravante de que se trata de un régimen usurpador que tiene vínculos activos con el narcotráfico y con el terrorismo. Allí deciden, obviamente, los oficiales superiores, los oficiales generales, los oficiales subalternos, la tropa profesional, la tropa alistada, y ya hemos visto manifestaciones en estos días, porque en definitiva la familia militar está siendo tan afectada por la tragedia que está viviendo Venezuela en estos momentos. Y por eso ha ocurrido este fenómeno inédito de que todas las calles del país se han plenado de manera universal con la gente protestando frente a la tragedia que sufre en este caso la totalidad de los venezolanos. Nos acompaña Roswin Mantilla, diputado en el exilio por voluntad popular, está desde Lyon, Francia. Diputado Mantilla, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Andrea, muy buenas tardes. Desde el exilio, como es la realidad de muchos de sus compatriotas, de muchos políticos, de magistrados, de ciudadanos, etcétera, ¿qué siente usted cuando ve todo lo que está pasando en Venezuela el día de hoy? Andrea, antes de conversar contigo, quiero aclarar, es el momento oportuno para decir que el presidente Guaidó no está en ninguna embajada como se ha rodado por las redes. Él ha comenzado pues poco a resguardarse, pero sigue en Venezuela, sigue trabajando. ¿Usted niega esa información que está circulando que estaría en la embajada colombiana? Categóricamente, el presidente no está en ninguna embajada. Perfecto, buena aclaración, porque sí había un poco de incertidumbre frente a esa noticia. Ahora, viendo todo lo que sucede, ¿qué piensa usted? ¿Qué siente usted? Bueno, ahorita mucha preocupación. He recibido reportes en cuestiones de minutos, de segundos, sobre mucha violencia en Táchira, en el centro de Caracas, en algunas zonas del oeste de Caracas, en diferentes partes del país, y hago responsable a Nicolás Maduro, al expresidente Nicolás Maduro, de lo que pase en el pueblo de Venezuela. Cada venezolano que muere en este momento en nuestro país es responsabilidad de Nicolás Maduro. Señor Mantilla, hablaba el señor Aguiar de los escenarios, de los dilemas ante los que estamos. Y realmente parece ser que todo depende en estos momentos de las fuerzas militares. Hay unas fuerzas militares realmente en este momento que han estado tan cerca de esta dictadura, empapadas o sí, salpicadas más bien de narcotráfico, de terrorismo, que hoy pudieran realmente velar por el pueblo venezolano y decir, hasta aquí nomás. No tenemos duda que en pocas horas o en pocos días recibiremos pues ese apoyo de la Fuerza Armada Nacional, de esos soldados que al igual que muchos venezolanos pasan hambre, de esos soldados que le matan a sus familiares en las calles de Venezuela. Pienso que son momentos determinantes, es cuestión de horas para que se consolide el gobierno de transición del presidente Guaidó. Señora Aguiar, mirando el tema regional como tal, ¿qué supone, por ejemplo, para Colombia, pese a que, y quiero que lo escuchemos antes, desde el Foro Económico en Davos, el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y expresa su apoyo al presidente del Parlamento venezolano, luego de que se pusiera sobre la mesa que es el nuevo presidente interino? Escuchemos a Iván Duque. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Señora Aguiar, ¿qué significa para la región, pero sobre todo para Colombia, para este país vecino, que al principio en un gobierno como el del presidente Santos fue muy dubitativo, sin duda había pues un proceso de paz, luego con el presidente de Iván Duque se toma otra posición, pero ellos mismos habían dicho no vamos a romper relaciones diplomáticas, pero en este momento al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino también cambia la situación sin duda alguna y la relación de estos dos países. ¿Qué significa para Colombia también el momento que se vive? Yo le diría de manera muy categórica que Colombia está apostando a su propia gobernabilidad. No es un secreto, nadie
lo ha ocultado. Esto se ha señalado a voces, inclusive por el propio presidente Chávez, ya fallecido. La asociación que nace de manera directa entre el gobierno de Venezuela, que hoy en día hereda el usurpador Nicolás Maduro, con la narcoguerrilla colombiana. No es un secreto que la narcoguerrilla, y ahora en su expresión como Ejército de Liberación Nacional, utiliza como territorio de aliviadero y ejerce incluso control de algunos elementos territoriales de la República Bolivariana de Venezuela. En la medida en que esa circunstancia se mantiene, ciertamente que las posibilidades de que Colombia despliegue en plenitud su ejercicio político con tranquilidad, con gobernabilidad, están condicionadas simplemente por un vecino que tiene una alianza manifiesta y militante con los sectores que han perturbado gravemente la paz y el desarrollo social y económico en Colombia. Así que, más allá del tema constitucional, el que se le ponga punto final, entre otras cosas, también a esta tragedia que viven los venezolanos y que sufren los colombianos, que es la migración, la diáspora inédita que hemos conocido los venezolanos, que no teníamos tradición sino de recepción de fuerzas migratorias de América Latina y de Europa hacia territorio venezolano, y habiéndose revertido esto con los efectos también de perturbación que han generado en distintos países de la región, resolver el tema venezolano implica resolver un problema que ya está sufriendo de manera directa a la región y que está afectando sus condiciones de seguridad. De esta forma vamos a una primera pausa. La pregunta de hoy es si Venezuela logrará una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó. Revisamos sus opiniones después de la pausa. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hablamos hoy, por supuesto, de Venezuela y preguntamos si el país logrará una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó. Ha sido una jornada compleja, dura para Venezuela el día de hoy, luego que la comunidad internacional, Estados Unidos, se suma otro país, porque ya los habíamos nombrado, pero está ahora Argentina. El presidente Mauricio Macri mencionó en Twitter que apoya todos los esfuerzos de reconstrucción de la democracia venezolana y el restablecimiento de condiciones de vida, y asegura que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Eso lo hacen en otro Twitter. Previo al discurso de Juan Guaidó, el oficialista justamente está mirando cómo el TCJ, en este caso, exhorta al Ministerio Público de Venezuela para que ubique a los responsables de la designación del representante ante la OEA, Gustavo Tarre. Eso, el TCJ. Ahora, hay otro tuit que llega de una periodista que dice, Eliangélica González, que le informan que un fiscal 67 nacional perteneciente a la Dirección de Corrupción ha firmado o habría firmado una orden de detención contra Juan Guaidó. La pregunta aquí, Rosmith, es: aunque haya un presidente interino reconocido por una comunidad internacional, aunque digan que esto abre el camino para una vía democrática, va a haber una persecución, empieza una persecución. Sin duda, Andrea, y estamos conscientes de eso. Recordemos que esto no es improvisado. Desde hace 5 años, cuando Leopoldo López, María Corina Machado y Álvaro Ledesma dijeron la salida, pues entendíamos de que esta iba a ser la ruta, lamentablemente. En este momento, pues quiero reiterar a la comunidad internacional que el presidente Guaidó no está en ninguna embajada. Sí hay rumores sobre la detención, pero no hay nada confirmado hasta ahora. Pero, Rosmith, ¿qué significaría eso? Es decir, muchos decían, ¿por qué el 10 de enero, cuando se posesionó Nicolás Maduro, no se posesionó también Juan Guaidó? ¿Por qué no juramentó ante la Asamblea? Y uno de los argumentos era, porque no queremos más presos, porque no podemos tener a Guaidó como otro preso político. Y casi sucede ese fin de semana. ¿Qué situación cambia que hoy no pueda pasar? Sí, bueno, entendemos de que Venezuela está secuestrada por un cártel de narcotráfico encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y también tenemos que entender de que, bueno, nuestro presidente Guaidó quiso llegar a la juramentación con todo el apoyo internacional, el apoyo de la calle y el apoyo de los partidos políticos para juramentarse como presidente de la República. Sí, enfrentamos en este momento persecución, sí, hay mucha preocupación por lo que pueda pasar con los diputados y con todos los venezolanos, pero lamentablemente este es el camino que debemos transitar.
Sí, ahora, señora Aguiar, la misma pregunta. ¿Qué puede cambiar o por qué el panorama hoy podría ser diferente a que Juan Guaidó, en lugar de ser un presidente interino, sea otro preso político? Mire, esto es parte, en primer lugar, de una lucha. En segundo lugar, hay unas condiciones que se están dando en la circunstancia actual de Venezuela que son totalmente auspiciosas. En primer término, este no es el régimen o el narcorrégimen que conduce un Estado criminal en medio de una bonanza económica con la cual puede comprar voluntades propias y ajenas a su discreción. Venezuela es un país que está económicamente quebrado, sin ingresos de ninguna naturaleza y sin posibilidades de darle alimentación ni siquiera a la familia militar. En segundo lugar, la comunidad internacional ciertamente observaba y apreciaba el tema venezolano, le angustiaba y le preocupaba, pero observaba también que habían ciertas divergencias en el mundo opositor acerca de los caminos adecuados para luchar contra la dictadura. En tercer lugar, había un hecho realmente central, y es que la narcodictadura siempre amenazaba que ellos se portaban bien en este juego entre la paloma y el águila, en la medida en que no lo molestasen, pero que si los molestaban, ellos actuarían como águilas, vale decir, incrementarían la represión. Entonces, esto generaba una inhibición y en esa circunstancia aparecieron los dialogantes que fueron burlados, incluido el propio Estado de la Ciudad del Vaticano. Hoy en día está claramente confirmado de que, habiendo asumido el poder en Venezuela por la vía de facto, lo digo coloquialmente, el Chapo Guzmán, no quiere irse ni por las buenas ni por las malas. Y lo que ha contado es básicamente con una fuerza cuya cúpula fundamentalmente es la que se ha comprometido y corrompido con él. Los mandos superiores, medios y subalternos de la Fuerza Armada, nos consta, han sido tan víctimas de este secuestro como lo han sido los venezolanos. Un gobierno que no ha tenido empacho en lanzar a torturados desde el 10º piso de la policía política. Hoy en día se han alineado a nivel interno, en primer lugar, el primer general golpista que se llama General Hambre, sí, y desde el punto de vista internacional, la unidad de criterio por parte de la comunidad internacional, con muy pocas excepciones, que están convencidas de que no se le puede pedir a las víctimas, a los secuestrados, que se reúnan en conciliábulo normal para ellos liberarse por sus propias fuerzas. Y la comunidad internacional ha decidido actuar. Y en esa circunstancia estamos en este momento, ¿no? Hay una noticia de último minuto, señora Aguiar. Sale un comunicado dirigido a todas las embajadas presentes en Venezuela. Por la presente y en calidad de los poderes que me otorga la Constitución, comunico a todos los jefes de misión diplomática y su personal acreditados en Venezuela que el Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país. A tal efecto, les insto a desconocer cualquier orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela, que en virtud de la Constitución ostento, de que las misiones diplomáticas, jefes de misión y todo su personal continúen operando en Venezuela con normalidad y de que se respeten todas las inmunidades y privilegios. Suma este comunicado que cualquier disposición contraria carecería de validez, pues emanaría de personas o entidades que por su carácter usurpatorio no tienen autoridad legítima para pronunciarse al respecto. Lo firma Juan Guaidó, presidente. Señora Aguiar, lo que decíamos antes, unos lo dejan, otros lo apoyan, los otros los votan. Ese poder paralelo en Venezuela, ¿a dónde puede llevar? ¿A qué va a desencadenar de todas maneras? ¿Una contraorden en este momento? No es una contraorden. Obviamente, quien está ejerciendo el poder legítimo. Claro, sí, yo lo entiendo, Guaidó. Pero acaba de haber una orden de otro señor. Claro, pero imagínese usted, y vuelvo a un ejemplo coloquial. Usted y yo nos estamos tomando unos tragos en un bar y decidimos uniformarnos de generales de brigada y comenzar a dar órdenes. Obviamente, algunos se asustarán si andamos armados, algunos tratarán de desafiarnos. Ese es un riesgo que se corre. Pero los actos que emanan de autoridades usurpadas son totalmente nulos e ilegítimos. No deben atenderlo ni pueden atenderlo, en este caso, los gobiernos extranjeros. El presidente legítimo, por normativa constitucional,
en ausencia de un presidente electo en Venezuela, es el presidente de la Asamblea Nacional. Y era de esperarse que él ejerciese este acto de gobierno concreto y específico en su calidad de tal. Ahora, repito, estamos ante una situación, y por eso vuelvo, y perdona que lo repita coloquialmente, estamos ante una situación de un país secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN en conjunto. Anteriormente, la comunidad internacional le decía a las víctimas, bueno, pónganse de acuerdo para que ustedes salgan en libertad y logren zafarse de la situación de secuestro en que se encuentran. La comunidad internacional entendió, esto no lo pueden hacer solo los venezolanos. ¿Qué se le pide a los venezolanos? Simplemente tengan una suerte de agenda mínima para el momento en que ocurra el quiebre. En este momento los venezolanos han dado todo lo que tenían que dar, y el mundo político residente en la Asamblea Nacional, con sus respectivos poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, pero entonces podemos dar por legítimo en el hecho, exilio, Adrúbal, que Estados Unidos le va a hacer caso a Guaidó. Eso damos por hecho. Mire, es que eso lo se van a obviamente por un hecho, exactamente. O sea, ellos no pueden atender. Es como que yo le pida en este momento a un consulado que está en la zona en donde yo resido como exilado, mire, se me retira de aquí. Y me dirá el cónsul, bueno, ¿y quién es usted para decirme que me retire? En este caso, ¿quién es Nicolás Maduro, que no ostenta funciones de jefe de Estado, no es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, no ejerce la jefatura del Poder Ejecutivo, la ha usurpado de hecho sin ningún título constitucional para darle una instrucción a una embajada y decirle retírese, o decirle a un gobierno extranjero rompo relaciones con ustedes? Uno de los efectos inmediatos que tiene justamente la juramentación que ha hecho Juan Guaidó, con lo cual asume en plenitud las funciones de presidente encargado de Venezuela, es que los actos válidos, inclusive en el ámbito económico petrolero, en lo sucesivo y en lo adelante, serán los que dicte Guaidó y no los que desde su ambiente de usurpación permita realizar Nicolás Maduro. Esta es la realidad que estamos confrontando en este momento. En todo caso, una cosa es lo que pasa en lo político, otra en lo diplomático y otra en las calles. En las calles se toma muy fuerte la temperatura en Venezuela. Tenemos un reporte de hace una media hora aproximadamente de Marcos Morín, él es corresponsal de la FM de RCN desde las calles de Caracas y nos mandaba este reporte. 3:10 de la tarde aquí en lo que es justamente la zona de Chacaíto para la FM RCN de Colombia. Podemos observar en imágenes lo que es el grueso de la Policía Nacional, la cual está en este punto de la ciudad, y los manifestantes que se encuentran justamente al final de lo que es la avenida Francisco de Miranda. En esta hora se han empezado a lanzar bombas lacrimógenas hacia los manifestantes y la situación se repite como la vivimos hace 2 años aproximadamente con el uso de lacrimógenas en este punto de la ciudad. Todavía no tenemos información de la cantidad de heridos que puedan haber, pero lo que sí es verdad es que ha iniciado lo que es la represión luego de la juramentación de Juan Guaidó aquí en este mismo punto hace aproximadamente 1 hora. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM. La pregunta de hoy para nuestros televidentes: ¿Venezuela va a lograr una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó? El hashtag de hoy es Zoom23E. Tenemos muchas opiniones. Juan José dice que claro que sí, el pueblo, la Constitución, la comunidad internacional están con él. Juan Guaidó es el presidente. Sara dice, él tiene buenas intenciones, pero sin el respaldo de la Fuerza Armada, su juramentación es simbólica. Tomás comenta que ya el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como presidente y ahora le toca a toda la oposición estar unida y acompañarlo a lograr la transición. Él solo no puede. Otra pausa, ya volvemos aquí en Suma la Noticia. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Hoy, por supuesto, hablamos de Venezuela y si el país logrará una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó, luego que hace unas horas Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se posesionara como presidente interino de Venezuela. Y tras el discurso y la posesión de Guaidó, la Casa Blanca informó que el gobierno en Estados Unidos continuará atribuyendo al régimen de Maduro la responsabilidad directa por cualquier amenaza que pueda afectar a la seguridad del pueblo venezolano. Y agregó que usará todo el peso diplomático y económico de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana.
Hoy estoy reconociendo oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, en su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante. El pueblo de Venezuela se ha pronunciado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido la libertad y el Estado de Derecho. Continuaré usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Alentamos a otros gobiernos del hemisferio occidental a que reconozcan al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Y trabajaremos de manera constructiva con ellos para apoyar sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Continuamos responsabilizando directamente al régimen ilegítimo de Maduro de cualquier amenaza que pueda representar para la seguridad del pueblo venezolano. Como señaló ayer el presidente interino Guaidó, la violencia es el arma del usurpador. Solo tenemos una acción clara: permanecer unidos y firmes por una Venezuela democrática y libre. Y señor Mantilla, diputado en el exilio por voluntad popular desde Francia, en una breve como rueda de prensa telefónica con algunos periodistas en Estados Unidos, la Casa Blanca ha dicho que no están considerando nada en estos momentos sobre una pregunta de si Maduro no renuncia, como incluso Mike Pompeo ha pedido en un comunicado, que renuncie Nicolás Maduro por el bien del país, pero que están considerando también todas las opciones que están sobre la mesa. Dice Trump, al ser preguntado si Estados Unidos está considerando una opción militar en Venezuela. ¿Cabría todavía? Es decir, se ha debatido tanto tiempo si una guerra, si una intervención militar. Es decir, si Nicolás Maduro sigue atornillado al poder, como dice Estados Unidos, ¿todas las opciones seguirían contempladas? Lo único que sostiene a Nicolás Maduro en el poder es una pequeña camarilla de militares. Estamos convencidos que en las próximas horas podrá ceder. De lo contrario, pues bueno, todos los instrumentos que nos otorgue la legislación internacional y los apoyos internacionales serán bien recibidos dentro del ámbito legal. Sí, ahora, señora Aguiar, yo le hago la misma pregunta, porque el comunicado de la Casa Blanca es contundente. Pueden seguir con las sanciones, van a seguir con la misma línea, pero me imagino que contemplan también ese plan, que Nicolás Maduro siga en el poder, atornillado, dando órdenes, como lo hemos escuchado. En ese caso, todavía la región estaría ante una preocupación de otro escenario complejo, sin duda, para todos. No, es que el escenario es de suyo complejo en este momento. De por sí, de acuerdo. Que sí, no se está tratando del cambio de un gobierno democrático electo por el pueblo que le pasa los símbolos del poder a otro gobernante electo por el pueblo. Se trata de un secuestro de una estructura de Estado que fue transformada en Estado criminal, y que no quieren abandonarla los que están vinculados con esos hechos criminales, y al frente, obviamente, la ciudadanía, las autoridades civiles constituidas, legítimamente protegidas por la ley, que están haciendo el esfuerzo para tratar de limpiar el territorio y poder ocuparlo en plenitud. Esto es un escenario en progresividad, un escenario que irá avanzando día tras día. Creo que las sanciones anunciadas por Estados Unidos no son poca cosa, porque los últimos dólares que le llegaban a Nicolás Maduro para tratar de sostener el mínimo inclusive de su andamiaje eran dólares procedentes de los Estados Unidos. No creo que los dineros que les haya producido el narcotráfico o la corrupción los vayan a disponer en una aventura política. En segundo lugar, la mayoría de la estructura militar venezolana está sufriendo las consecuencias de la hambruna generalizada. No tienen equipamiento, no tienen uniformes, no tienen botas. Solo hay unos pocos que obviamente se inmolan hasta la última circunstancia. Ahora, hay distintas maneras de salir del poder, como salieron los dictadores rumanos o como salió el general Marcos Pérez Jiménez en 1958, cuando el 22 de enero, en la madrugada, sus compañeros le dijeron: mire, general, pescuezo no retoña, creo que ha llegado la hora de que nos vayamos en paz. Eso lo hizo el general Isaías Medina Angarita cuando fue víctima del golpe de octubre del 18 de 1945, claro, cuando dijo: no voy a someter al país a una masacre, prefiero irme en paz. Aquí justamente está ¿Usted ve Maduro en esa posición, Asdrúbal?
En decir, no voy a someter cuando en estos momentos está llamando a una movilización permanente y dice que Diosdado Cabello es quien va a liderar las movilizaciones. Sí, bueno, pero es que ahí tenemos dos cosas. Yo obviamente no sé qué creer o no creer, porque cuando yo revisaba la experiencia dictatorial argentina, el general Videla decía que él conducía a las palomas y que el general Macera conducía a las águilas. Entonces no había que molestar a las águilas para que no se comiesen a las palomas. Yo no sé si Maduro y Cabello hacen este juego. Maduro es un hombre que es político, que ha trillado en el ámbito de lo político, que tuvo confrontaciones con el mundo militar al inicio del proceso revolucionario, a diferencia de Cabello, que se ha atrincherado como un malcriado y básicamente como un individuo que tiene la gravedad de ser el más vinculado con la estructura del cártel de los soles. ¿Cómo se está resolviendo ese tema en el orden interno? No lo sé, pero sé que la mayoría de la estructura militar está cediendo aceleradamente. Ellos tienen tiempo de irse en paz o tienen tiempo de que su propia gente se encargue justamente de sacarlos por la vía de la fuerza. Esa es una situación que, repito, está en plena evolución. Quisiera anunciarte, por cierto, que en estos momentos, que dentro de una hora aproximadamente, los expresidentes que integran Iniciativa Democrática de España y las Américas, que son 30, que yo tengo la responsabilidad de coordinarlos como secretario general, emitirán un comunicado de reconocimiento directo al presidente interino de Venezuela y pidiéndole a los gobiernos de los distintos países del hemisferio que hagan todo lo que se requiera desde el punto de vista formal y del derecho internacional para que este ciclo logre cerrarse de la mejor manera y logre restablecerse el escenario de libertades en nuestro país. La pregunta de hoy es si Venezuela logrará una transición a la democracia bajo el liderazgo de Juan Guaidó. El hashtag es Zoom23E. Tenemos varias opiniones. Catalina dice, ya la transición está en marcha, Venezuela no aguanta más y Guaidó logrará que el país recupere la democracia. Gabriel comenta que aquí tenemos ahora 2 presidentes, 2 asambleas, 2 tribunales, 2 fiscales, pero la misma inflación para todos. El país sigue en crisis y ni Guaidó ni Maduro están resolviendo nada. Jimena dice que el nuevo liderazgo de Guaidó es la esperanza que el país necesitaba y finalmente él dio el paso que el país exigía para lograr una democracia. Vamos a otra pausa. La última, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Como la noticia va en desarrollo, tenemos un tuit de Marco Rubio donde dice que ha instado al Departamento de Estado para expulsar a todos los diplomáticos de Maduro de los Estados Unidos y reconocer a los nuevos diplomáticos y embajadores nombrados por el presidente legítimo Juan Guaidó. Un tuit de Marco Rubio, el senador Marco Rubio, de hace apenas segundos. Asdrúbal Aguiar, secretario general de IDEA, exministro de Secretaría de la Presidencia, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y también a Rosmith Mantilla, diputado en el exilio por voluntad popular. Mil gracias. Lo mejor, la mejor luz, la mejor energía para Venezuela en estos momentos. Soy Andrea Bernal. Gracias, soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.